299.792.458 metros por segundo. Es la velocidad de la luz en el vacío. Es la cifra más famosa y fundamental de toda la física. Es el límite de velocidad cósmico, la máxima tasa a la que la información, la causalidad y la energía pueden viajar a través del tejido del universo. Durante generaciones, ha sido el sueño de la ciencia ficción, la meta definitiva para una civilización que anhela alcanzar las estrellas. Pero esta velocidad no es una meta a alcanzar. Es una barrera infranqueable, un muro fundamental de la realidad. Es una prisión que nos encierra en nuestro diminuto rincón del cosmos. La historia de cómo y por qué nunca podremos viajar a la velocidad de la luz redefine nuestra comprensión de la realidad misma. Suscríbete para descubrir los límites del universo y déjanos un comentario diciéndonos qué estrella o galaxia te gustaría visitar si pudieras romper esta barrera. Porque la razón por la que no puedes viajar a la velocidad de la luz no está en la potencia de tus motores o en la genialidad de tus ingenieros. La prohibición está grabada en las leyes mismas del tiempo, el espacio y la materia, y en las consecuencias extremas que estas leyes imponen sobre cualquier objeto que intente desafiarlas. Para entender este límite, no necesitamos naves espaciales, sino un viaje a la mente de un solo hombre, Albert Einstein, y a su revolucionario año de 1905. En ese año, Einstein publicó una serie de artículos que demolieron los cimientos de la física clásica que habían permanecido intactos durante más de 200 años. Su teoría de la relatividad especial no nació de complejos experimentos de laboratorio, sino de profundos experimentos mentales basados en dos postulados engañosamente simples. El primer postulado es el principio de la relatividad. Afirma que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores que se mueven a una velocidad constante. Esto es algo que experimentamos intuitivamente. Si estás en un tren que se mueve de forma perfectamente suave y sin aceleración, no hay ningún experimento que puedas hacer dentro del tren para demostrar que te estás moviendo. Una pelota que lanzas al aire caerá de nuevo en tu mano, exactamente como lo harías si estuvieras de pie en el andén. Solo la aceleración, el cambio de velocidad, es perceptible. La velocidad constante es, en un sentido físico, indistinguible del reposo. El segundo postulado es el que rompe con toda nuestra experiencia cotidiana y da lugar a todas las extrañas consecuencias que exploraremos. Es el principio de la constancia, de la velocidad de la luz. Afirma que la velocidad de la luz en el vacío, una cifra que los físicos denotan con la letra c, es la misma para todos los observadores, sin importar la velocidad a la que se mueva el observador o la velocidad a la que se mueva la fuente de luz. Esto es profundamente extraño. Imaginemos que estás en una autopista en un coche que viaja a 100 km por hora y lanzas una pelota hacia adelante a 20 km por hora. Para ti, la pelota se aleja a 20. Pero para alguien parado en la acera, la velocidad de la pelota sería la suma de ambas, 120 km por hora. Esto tiene sentido. Es la física de Isaac Newton. Ahora, imaginemos que en lugar de lanzar una pelota, enciendes los faros de tu coche. La luz de esos faros viaja a la velocidad de la luz, a casi 300.000 km por segundo. Intuitivamente, esperaríamos que para la persona en la acera, la velocidad de esa luz fuera la velocidad de la luz más los 100 km por hora de tu coche, pero no lo es. El observador en la acera medirá la velocidad de la luz de tus faros y obtendrá exactamente el mismo número que tú, 299.792.458 metros por segundo. Esta simple y verificada realidad experimental tiene consecuencias monumentales. Si la velocidad de la luz es la única constante absoluta, entonces todo lo demás que pensábamos que era absoluto, el espacio y el tiempo, debe ser relativo. Deben estirarse y encogerse para preservar la constancia de la velocidad de la luz para todos los observadores. Y es aquí donde encontramos la primera razón por la que la barrera es infranqueable. La energía de un objeto en movimiento se describe con la ecuación más famosa de la historia, E igual a m por c al cuadrado, donde la energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. Esta ecuación nos dice que la masa y la energía son dos caras de la misma moneda. La masa es una forma de energía increíblemente concentrada. Cuando aplicamos una fuerza a un objeto, le estamos añadiendo energía.
En nuestra vida diaria, esta energía se convierte en velocidad, pero a medida que un objeto se acerca a la velocidad de la luz, algo más sucede. La energía que le añadimos comienza a convertirse no solo en más velocidad, sino también en más masa. Desde la perspectiva de un observador externo, la masa del objeto en movimiento, su masa relativista, aumenta. Al 90% de la velocidad de la luz, la masa de un objeto es más del doble de su masa en reposo. Al 99.9% de la velocidad de la luz, es 22 veces mayor. A medida que te acercas más y más al límite, la masa del objeto tiende hacia el infinito. Y para acelerar una masa infinita, se necesitaría una cantidad infinita de energía. No existe suficiente energía en todo el universo para llevar un solo átomo con masa hasta la velocidad de la luz. Por lo tanto, la barrera es absoluta. Ningún objeto con masa, ya sea una nave espacial, un planeta o una partícula subatómica, puede alcanzar la velocidad de la luz. Solo las partículas sin masa, como los fotones que componen la propia luz, pueden viajar a esta velocidad. Esta es la primera y más fundamental verdad prohibida. La velocidad de la luz no es un límite de ingeniería que podamos superar con mejores cohetes, es un límite fundamental del propio tejido de la realidad. Pero esto no detiene nuestra imaginación. Si no podemos alcanzar el límite, ¿qué sucede si nos acercamos increíblemente a él? Para el resto de este viaje, exploraremos las consecuencias de un viaje hipotético a una velocidad extrema, al 99.999% de la velocidad de la luz, para descubrir cómo el universo se deforma y se retuerce cuando se viaja al borde de lo imposible. Para comprender cómo el universo nos prohíbe alcanzar su máxima velocidad y las extrañas consecuencias de tan solo intentarlo, debemos abandonar nuestra intuición. Debemos dejar de lado la forma en que experimentamos el mundo en nuestro día a día y adentrarnos en los dos pilares fundamentales sobre los que Albert Einstein construyó su teoría de la relatividad especial. Estos dos postulados, o reglas, no son complejos matemáticamente, pero sus implicaciones son tan profundas que alteran por completo nuestra concepción de la realidad. Son las reglas de un juego cósmico que todos estamos jugando, lo sepamos o no. El primer pilar, el principio de la relatividad, es el más fácil de asimilar. Sostiene que las leyes de la física son idénticas para todos los observadores que se encuentran en un estado de movimiento uniforme, es decir, que no están acelerando. Imaginemos que estás en una nave espacial sin ventanas, flotando en el vacío del espacio profundo. Si la nave está completamente quieta y dejas caer una manzana, esta flotará frente a ti. Ahora, imaginemos que la misma nave se está moviendo a una velocidad constante de 100.000 km por segundo. Si dejas caer la manzana, esta seguirá flotando exactamente igual frente a ti. No hay ningún experimento físico que puedas realizar confinado dentro de esa nave para determinar si te estás moviendo o si estás en reposo. El concepto de reposo absoluto no existe en el universo. Todo movimiento es relativo a otra cosa. Tú estás en reposo relativo a tu nave, pero te mueves a una velocidad increíble relativo a un planeta distante. Ambas perspectivas son igualmente válidas. Este principio ya era conocido en parte desde los tiempos de Galileo, pero fue el segundo pilar de Einstein el que lo cambió todo, el que introdujo la verdadera extrañeza en el cosmos. Es el principio de la constancia de la velocidad de la luz. Como mencionamos, este principio establece que la velocidad de la luz en el vacío es una constante universal, la misma para todos los observadores, independientemente de su propio estado de movimiento. Es la única velocidad en el universo que no es relativa. Esta simple regla, verificada experimentalmente hasta un grado de precisión asombroso, es la fuente de todas las paradojas y maravillas del viaje a alta velocidad. Para entender por qué, realicemos un famoso experimento mental, el del reloj de luz. Imaginemos que construimos un reloj muy simple. Consiste en dos espejos, uno en el suelo y otro en el techo de una nave espacial, perfectamente paralelos. Entre ellos, un pulso de luz, un fotón, rebota de arriba a abajo. Cada vez que el fotón golpea el espejo del suelo, el reloj hace tic. Para un astronauta dentro de la nave, llamémosla Ana, el fotón viaja en una línea recta, vertical, una distancia fija entre los dos espejos. La duración de cada tic de su reloj es constante y predecible. Ahora, imaginemos que esta nave espacial,
pasa a toda velocidad junto a un observador externo, digamos un astrónomo, en una estación espacial, al que llamaremos Bruno. Desde la perspectiva de Bruno, la nave de Ana se está moviendo horizontalmente a una velocidad muy alta. Por lo tanto, él no ve que el fotón de luz viaje en una línea recta de arriba a abajo. En cambio, él ve que el fotón, para ir desde el espejo del suelo hasta el espejo del techo, que se ha movido hacia adelante, debe recorrer una trayectoria diagonal más larga. Aquí es donde entra en juego la regla de oro de Einstein. Tanto Ana, dentro de la nave, como Bruno, fuera de ella, deben medir la velocidad de ese único fotón y obtener exactamente el mismo número, la velocidad de la luz. Pero si Bruno observa que el fotón ha recorrido una distancia mayor que la que observó Ana y la velocidad de ese fotón es la misma para ambos, la única conclusión lógica es que para Bruno, el tiempo que tardó el fotón en hacer ese recorrido fue mayor. En otras palabras, desde la perspectiva de Bruno, el tic del reloj de Ana es más lento que el tic de su propio reloj. Él ve que el tiempo de Ana, y por extensión todo lo que ocurre dentro de esa nave, transcurre más despacio. Este fenómeno se conoce como dilatación del tiempo. No es una ilusión óptica ni un truco. Es una consecuencia física real de la estructura del universo. El tiempo no es absoluto. Fluye a diferentes ritmos para diferentes observadores. Esta idea llevó al matemático Hermann Minkowski a proponer un concepto aún más profundo, el del espacio-tiempo. Minkowski se dio cuenta de que el espacio y el tiempo no eran escenarios separados e independientes, sino que estaban intrínsecamente entrelazados en un único continuo de 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal. Propuso que todos los objetos en el universo están constantemente viajando a través de este espacio-tiempo a la velocidad de la luz. Un objeto que está en reposo en el espacio, como tú sentado en una silla, en realidad se está moviendo a la máxima velocidad posible a través de la dimensión del tiempo. Cuando comienzas a moverte a través del espacio, parte de tu movimiento a través del tiempo se desvía para convertirse en movimiento a través del espacio. Cuanto más rápido te mueves por el espacio, más lento te mueves por el tiempo, para que tu velocidad total combinada a través del tejido del espacio-tiempo permanezca siempre constante, exactamente a la velocidad de la luz. Por lo tanto, la relatividad especial nos revela una verdad prohibida sobre la realidad. No vivimos en un universo de espacio y tiempo absolutos, sino en un universo de espacio-tiempo relativo. La única constante verdadera es la velocidad de la luz. Y para preservar esa constancia, el universo estira y encoge el tiempo y el espacio de forma dinámica para cada observador. Esta comprensión es la llave para desvelar las consecuencias más extremas y alucinantes para cualquier viajero que se atreva a acercarse a la barrera de la luz. Un viaje que, como veremos, te alejaría no solo de tu hogar, sino de tu propio presente. La revelación de que el tiempo y el espacio no son absolutos, sino que forman un tejido maleable llamado espacio-tiempo, es una de las ideas más profundas de la ciencia. Como vimos, la constancia de la velocidad de la luz obliga al tiempo a ralentizarse y al espacio a contraerse para un observador en movimiento. Sin embargo, esta deformación de la realidad es solo una parte de la historia. La relatividad especial de Einstein contenía otra consecuencia, una idea tan poderosa que se convertiría en la ecuación más famosa de la historia y proporcionaría la explicación final y más tangible de por qué la barrera de la luz es, físicamente, irrompible. Esta idea redefinió nuestra comprensión de la materia misma. Durante siglos, la física clásica, la física de Isaac Newton, se basó en una separación clara entre dos conceptos fundamentales, la masa y la energía. La masa era simplemente una medida de la cantidad de materia que tenía un objeto, su inercia, su resistencia a ser movido. La energía era una propiedad que un objeto podía tener, como la energía del movimiento o energía cinética, que le permitía realizar un trabajo. Eran dos cantidades completamente distintas y ambas se conservaban por separado. La masa era masa y la energía era energía. Pero en el mismo año 1905, Einstein demostró que esta separación era una ilusión. Publicó un breve artículo titulado ¿Depende la inercia de un cuerpo de su contenido de energía?, en el que presentaba su revolucionaria conclusión: energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, o E
igual a m por c al cuadrado. Esta ecuación no es una simple fórmula, es una frase que describe una verdad fundamental del universo. Nos dice que la masa y la energía son dos manifestaciones de la misma cosa. La masa es una forma de energía increíblemente concentrada y la energía tiene una equivalencia en masa. El término c al cuadrado, el cuadrado de la velocidad de la luz, es simplemente el factor de conversión y es un número astronómicamente grande. Esto significa que una cantidad diminuta de masa puede ser convertida en una cantidad de energía absolutamente inmensa. Este es el principio que se esconde detrás de la energía nuclear y de la potencia destructiva de las armas atómicas, donde una pequeña porción de la masa de un átomo se convierte en una liberación de energía colosal. Pero la ecuación también funciona a la inversa. Así como la masa puede convertirse en energía, la energía también puede convertirse en masa. Y es esta dirección de la ecuación la que impone el límite de velocidad cósmico. Cuando empujamos un objeto, cuando le aplicamos una fuerza para acelerarlo, le estamos transfiriendo energía cinética. En el mundo de bajas velocidades en el que vivimos, toda esa energía parece traducirse directamente en un aumento de la velocidad. Si empujas un coche con el doble de fuerza, acelera más. Pero según la relatividad, algo más está sucediendo. Algo imperceptible para nosotros pero fundamental a nivel cósmico. Parte de esa energía que añadimos al objeto no solo aumenta su velocidad, sino que también aumenta su masa. Este concepto se conoce como masa relativista. Un objeto en movimiento es, de hecho, ligeramente más masivo que el mismo objeto en reposo. Su inercia, su resistencia a ser acelerado, aumenta con la velocidad. A las velocidades a las que nos movemos en la Tierra, este aumento de masa es tan infinitesimalmente pequeño que es completamente indetectable. Pero a medida que la velocidad de un objeto comienza a ser una fracción significativa de la velocidad de la luz, este efecto deja de ser despreciable y se convierte en el factor dominante. Vamos a ilustrarlo con números. Si una nave espacial viajara al 10% de la velocidad de la luz, su masa solo aumentaría en un 0.5%. Un cambio pequeño. Si alcanzara el 50% de la velocidad de la luz, su masa sería aproximadamente un 15% mayor que su masa en reposo, aún manejable. Pero a partir de aquí, el efecto se dispara de forma exponencial. Al 90% de la velocidad de la luz, la masa de la nave se habría más que duplicado. Al 99%, su masa sería ya 7 veces mayor que la original. Y al 99.999% de la velocidad de la luz, la masa de la nave sería más de 223 veces su masa en reposo. La curva de aumento de masa es una asíntota, una línea que se acerca cada vez más al límite de la velocidad de la luz, pero que para alcanzarlo, tendría que dispararse hasta el infinito. Aquí yace la barrera física definitiva. A medida que te acercas más y más a la velocidad de la luz, cada nuevo empujón, cada unidad de energía que aplicas a tu nave, produce cada vez menos aceleración y cada vez más masa. Tu nave se vuelve cada vez más terca, más resistente a cambiar su estado de movimiento. Para alcanzar el 100% de la velocidad de la luz, la masa de tu nave tendría que volverse infinita. Y para acelerar una masa infinita, se necesitaría una cantidad infinita de energía. No hay suficiente energía en todo el universo observable para lograrlo. Es una imposibilidad física. Y esto no es solo una teoría. Es una realidad con la que los físicos lidian todos los días en los aceleradores de partículas como el Gran Colisionador de Hadrones. En estas máquinas, los protones son acelerados a velocidades de 99.9999991% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, la masa de cada protón aumenta casi 7500 veces, exactamente como predicen las ecuaciones de Einstein. Si no se tuviera en cuenta este aumento de masa, los imanes que guían a los protones no funcionarían y toda la máquina fallaría. Así, hemos establecido las dos grandes prohibiciones que impone la relatividad. Primero, el tiempo y el espacio son maleables y relativos, un tejido único que se deforma con el movimiento. Segundo, la energía y la masa son intercambiables, lo que provoca que la inercia de un cuerpo crezca hasta el infinito al acercarse a la velocidad de la luz. Con estas dos leyes fundamentales del universo firmemente establecidas, ahora estamos listos para embarcarnos en nuestro viaje hipotético.
En los siguientes bloques, nos subiremos a nuestra nave teórica y aceleraremos hasta el borde de lo imposible para experimentar en detalle las profundas y extrañas consecuencias que estas leyes tendrían sobre nosotros y sobre nuestra percepción del cosmos. Ahora que hemos establecido las razones por las que la barrera de la luz es infranqueable, podemos comenzar nuestro viaje hipotético. Subamos a bordo de nuestra nave espacial teórica, una embarcación capaz de acelerar de forma constante y sostenible hasta alcanzar una velocidad increíblemente cercana a la de la luz. Dejamos atrás las prohibiciones teóricas para explorar las consecuencias físicas reales para el viajero. Y la primera y más profunda de estas consecuencias no afectaría a la nave, sino al propio latido del corazón del tiempo. Como vimos en nuestro experimento mental del reloj de luz, la relatividad especial exige que el tiempo fluya a diferentes ritmos para diferentes observadores. Este fenómeno, la dilatación del tiempo, es la clave para entender el verdadero coste de un viaje interestelar. Para ilustrarlo, realicemos un nuevo experimento mental, el más famoso de la relatividad, conocido comúnmente como la paradoja de los gemelos. Imaginemos a dos gemelos, Elena, la astronauta, y Miguel, el científico que permanece en la Tierra. Elena se embarcará en un viaje a un destino real y fascinante, el sistema estelar TRAPPIST-1, situado a unos 39 años luz de distancia. Su nave está diseñada para proporcionar una aceleración constante de 1 g, la misma que la gravedad de la Tierra, haciendo el viaje confortable. Acelerará durante la primera mitad del trayecto y luego desacelerará a 1 g durante la segunda mitad, alcanzando una velocidad máxima increíblemente cercana a la de la luz. En el momento de la despedida, Elena y Miguel sincronizan sus relojes. Para ambos, marcan el mismo tiempo y la misma fecha. La nave de Elena despega, y desde la perspectiva de Miguel en la Tierra, comienza un largo y lento viaje. Como TRAPPIST-1 está a 39 años luz, incluso viajando cerca de la velocidad de la luz, el viaje de ida, desde el punto de vista de la Tierra, durará un poco más de 39 años. Durante este tiempo, Miguel vive su vida. Se casa, tiene hijos, envejece. El mundo a su alrededor cambia. Las tecnologías evolucionan, las culturas se transforman, las generaciones nacen y mueren. De vez en cuando recibe mensajes de Elena, pero la comunicación es una reliquia del pasado. Un mensaje enviado por Elena un año después de su partida tarda casi un año en llegar a la Tierra, pero a medida que ella acelera, el retardo aumenta dramáticamente. El mensaje de Elena, anunciando su llegada a TRAPPIST-1, llega a la Tierra casi 40 años después de que ella partiera. Para entonces, Miguel ya es un hombre de mediana edad avanzada. Pero, ¿cuál es la experiencia de Elena? Para ella, a bordo de la nave, el tiempo transcurre de una manera muy diferente. Debido a la dilatación del tiempo, su reloj biológico y el reloj de la nave han avanzado mucho más despacio que los relojes de la Tierra. Los cálculos de la relatividad nos muestran que para un viaje de 39 años, luz bajo una aceleración y desaceleración constantes de 1 g, el tiempo transcurrido para el viajero, para Elena, sería de aproximadamente 6 años. Para ella, el viaje a TRAPPIST-1 no es una travesía de toda una vida, es una misión larga, pero comparable en duración a un despliegue militar o a un doctorado. Tras explorar el sistema TRAPPIST-1 durante un año, Elena emprende el viaje de regreso. De nuevo, para ella, el viaje dura otros 6 años. En total, su misión, desde que se despidió de su hermano hasta que regresa a la órbita de la Tierra, ha durado para ella unos 13 años. Si tenía 30 años cuando partió, ahora tiene 43. Pero al mirar por la ventanilla, el mundo al que regresa no es el que dejó. La Tierra ha envejecido. Desde la perspectiva de Miguel, el viaje de ida de Elena duró unos 40 años y el viaje de vuelta duró otros 40. Al regresar, en el calendario de la Tierra han transcurrido aproximadamente 80 años. Elena, de 43 años, regresa a un mundo donde su hermano gemelo, si aún vive, es un anciano de 110 años. Todos sus amigos de la infancia han fallecido. Sus sobrinos son ahora abuelos. Las ciudades, los países, la cultura, la tecnología, todo es irreconocible. Se ha convertido en una extraña, una reliquia de un pasado lejano. Esto no es una paradoja en el sentido de una contradicción lógica.
Es una consecuencia física verificada del universo. La aparente contradicción se resuelve al recordar que Elena fue la que aceleró, cambió de dirección y desaceleró. Fue ella quien cambió su marco de referencia inercial, mientras que Miguel permaneció más o menos en el mismo. Por lo tanto, fue el tiempo de Elena el que se ralentizó con respecto al de la Tierra. Los experimentos con relojes atómicos de una precisión increíble, volando en aviones y satélites, han confirmado que el tiempo realmente transcurre más despacio para un reloj en movimiento que para uno estacionario, exactamente en la cantidad que predice la teoría de Einstein. La dilatación del tiempo es real. La verdad prohibida del viaje a velocidades cercanas a la de la luz es, por lo tanto, una verdad profundamente humana y melancólica. Un viaje interestelar no es un simple desplazamiento en el espacio, es un salto unidireccional hacia el futuro. Para alcanzar las estrellas, un astronauta debe aceptar el precio de sacrificar su propio tiempo, su propio mundo. Es un adiós eterno a todo y a todos los que conoce. No puedes ir a Próxima Centauri y volver para tomar un café con tus amigos. Cuando vuelvas, la cafetería, la ciudad y tus amigos habrán desaparecido, convertidos en polvo por el inexorable paso de las décadas o los siglos. El viajero relativista se convierte en un fantasma, un eco de una época pasada que llega a un futuro que ya no le pertenece. Por lo tanto, la primera gran consecuencia que enfrentaría un viajero al acercarse a la barrera de la luz es esta profunda dislocación temporal. Pero mientras el tiempo se estira y se deforma, el espacio mismo también sufre una transformación igualmente extraña y profunda desde la perspectiva del viajero. El universo que se encuentra por delante no solo cambiaría en el tiempo, sino también en su forma y apariencia, como exploraremos a continuación. La dilatación del tiempo, la idea de que un viajero a velocidades cercanas a la de la luz puede experimentar solo unos pocos años mientras en la Tierra transcurren siglos, es la consecuencia más famosa de la relatividad. Nos obliga a aceptar que no existe un ahora universal, que el tiempo es personal y relativo. Pero este estiramiento del tiempo es solo una cara de una moneda de dos caras. Para que la velocidad de la luz permanezca constante para todos los observadores, el universo no solo debe alterar el flujo del tiempo, sino también la medida del propio espacio. Si el tiempo se dilata, el espacio debe contraerse. Este fenómeno, conocido como contracción de la longitud o contracción de Lorentz, es quizás aún más extraño que la dilatación del tiempo, y es la clave para resolver la aparente paradoja de los viajes interestelares. Volvamos a nuestro experimento mental con los gemelos Elena y Miguel. Desde la perspectiva de Miguel en la Tierra, la distancia al sistema estelar TRAPPIST-1 es una cantidad fija, 39 años luz. Él ve la nave de Elena viajar a una velocidad muy cercana a la de la luz, y por lo tanto, calcula que el viaje de ida le tomará a ella un poco más de 39 años. Esto es lógico. Pero, como establecimos en el bloque anterior, para Elena, la viajera, el tiempo a bordo de la nave transcurre mucho más despacio, y su experiencia del viaje de ida es de solo unos 6 años. Aquí surge una pregunta fundamental. ¿Cómo es posible viajar una distancia de 39 años luz en solo 6 años? Hacerlo parecería requerir viajar a más de 6 veces la velocidad de la luz, lo cual sabemos que es imposible. La respuesta es que, desde la perspectiva de Elena, la distancia a TRAPPIST-1 ya no es de 39 años luz. A medida que su nave acelera y se acerca a la velocidad de la luz, la distancia entre la Tierra y su destino se contrae. El espacio mismo, en la dirección de su movimiento, se encoge. Para ella, a su velocidad máxima, la distancia que debe recorrer no es de 39 años luz, sino de aproximadamente 6 años luz. Y viajar una distancia de 6 años luz en 6 años de su tiempo, a una velocidad cercana a la de la luz, es perfectamente consistente con las leyes de la física. La paradoja desaparece. La dilatación del tiempo y la contracción de la longitud son dos fenómenos que trabajan en perfecta sincronía. El tiempo de un viajero se ralentiza y la distancia de su viaje se acorta, de tal manera que la velocidad de la luz permanece constante para todos. Es crucial entender que esto no es una ilusión óptica ni un truco de perspectiva en el sentido tradicional. Para Elena, en su marco de referencia, el universo es físicamente más corto en la dirección en la que viaja. Si pudiera detener su nave instantáneamente y medir la distancia con una regla, obtendría un resultado mucho menor que el que obtendría Miguel desde la Tierra.
Este efecto solo ocurre en la dirección del movimiento. Las dimensiones perpendiculares a la dirección del viaje no se ven afectadas. Por ejemplo, si una nave espacial muy larga pasara volando junto a nosotros a una velocidad relativista, nos parecería mucho más corta de lo que es, pero su altura y su anchura permanecerían sin cambios. Si un objeto esférico como una estrella pasara volando, nos parecería aplastado, como un elipsoide o un disco en la dirección de su movimiento. La contracción de la longitud se vuelve más y más extrema a medida que uno se acerca a la velocidad de la luz. Al 87% de la velocidad de la luz, las distancias en la dirección del viaje se reducen a la mitad. Al 99.5% de la velocidad de la luz, se reducen a una décima parte de su longitud original. Y en nuestro viaje hipotético, al 99.995% de la velocidad de la luz, la distancia a TRAPPIST-1 se contrae a una fracción minúscula de su valor en reposo, haciendo posible que Helena la atraviese en solo unos pocos años de su tiempo. En el límite teórico de viajar a la velocidad de la luz, la contracción de la longitud sería total. La distancia entre dos puntos cualesquiera en la dirección del viaje se reduciría a cero. Para un fotón de luz, el universo no tiene profundidad. El viaje desde una galaxia distante hasta nuestros ojos, un viaje que desde nuestra perspectiva dura miles de millones de años, para el fotón es instantáneo. La verdad prohibida que se revela aquí es que no existe una cosa tal como la distancia real entre dos puntos en el espacio. La distancia, al igual que el tiempo, es una cantidad relativa que depende del estado de movimiento del observador. El universo no tiene un tamaño fijo. Su tamaño es una medida personal, única para cada viajero. La realidad que experimentas es moldeada por tu velocidad. Esto significa que un viaje interestelar a velocidades relativistas no es tanto un viaje a través de un espacio vasto, sino un acto de comprimir ese espacio para traer el destino hacia ti. Para Helena, en su nave, la galaxia se ha vuelto un lugar mucho más pequeño y manejable. Las estrellas que desde la Tierra parecen separadas por vacíos insondables, para ella están mucho más juntas. Sin embargo, esta compresión del espacio, que hace posible el viaje en un tiempo humano razonable, viene acompañada de una alteración dramática en la forma en que el universo se presenta a sus sentidos, o más bien a sus instrumentos. La forma en que percibiría la luz de esas estrellas comprimidas no se parecería en nada al cielo estrellado que conocemos. El universo visible se transformaría de un panorama majestuoso a un entorno extraño, irreconocible y extremadamente peligroso, una consecuencia que exploraremos en detalle a continuación. Hemos establecido que para nuestra viajera hipotética, Helena, el universo se ha transformado. El tiempo a bordo de su nave transcurre a un ritmo glacial en comparación con la Tierra, y el vasto abismo de espacio que la separaba de su destino se ha encogido hasta convertirse en una distancia manejable. Estas dos consecuencias de la relatividad, la dilatación del tiempo y la contracción del espacio, son las que hacen teóricamente posible un viaje interestelar en una escala de tiempo humana. Pero resuelven un problema para crear otro. Porque si bien las leyes de la física alteran el tiempo y el espacio para el viajero, también alteran de forma fundamental y peligrosa la forma en que el viajero percibe el universo. La experiencia sensorial de un viaje a una velocidad cercana a la de la luz no se parecería en nada a los majestuosos campos de estrellas que imaginamos. Sería un espectáculo extraño, claustrofóbico y mortal. El fenómeno clave que gobierna esta percepción alterada es el efecto Doppler relativista. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el efecto Doppler para el sonido. Es la razón por la que el tono de la sirena de una ambulancia suena más agudo a medida que se acerca a nosotros y más grave a medida que se aleja. Esto ocurre porque las ondas de sonido se comprimen cuando la fuente se mueve hacia nosotros, aumentando su frecuencia, lo que percibimos como un tono más alto. Y las ondas se estiran cuando la fuente se aleja, disminuyendo su frecuencia, lo que percibimos como un tono más bajo. El mismo principio se aplica a las ondas de luz, pero a velocidades cercanas a la de la luz, los efectos son mucho más extremos. Cuando una fuente de luz se mueve hacia un observador a una velocidad relativista, sus ondas de luz se comprimen drásticamente. Esto aumenta su frecuencia y su energía.
Este fenómeno se conoce como desplazamiento al azul, o blue shift, porque la luz visible se desplazaría hacia el extremo azul y violeta del espectro. Por el contrario, la luz de una fuente que se aleja del observador se estira, disminuyendo su frecuencia y energía. Esto se conoce como desplazamiento al rojo, o redshift, porque la luz visible se desplazaría hacia el extremo rojo del espectro. Para nuestra astronauta Elena, viajando al 99.999% de la velocidad de la luz, estos efectos no serían sutiles. Dominarían por completo su percepción de la realidad. Miremos primero hacia adelante, en la dirección del viaje. Toda la luz de las estrellas que se encuentran frente a la nave, incluyendo la luz de su estrella de destino, TRAPPIST-1, estaría sujeta a un desplazamiento al azul extremo. La luz visible, que nuestros ojos pueden ver, sería comprimida y desplazada más allá del violeta, hacia el ultravioleta. Pero el efecto no se detendría ahí. La luz ultravioleta sería a su vez comprimida y desplazada hacia los rayos X. Y los rayos X serían comprimidos aún más, convirtiéndose en rayos gamma, la forma de radiación electromagnética más energética y peligrosa del universo. Por lo tanto, Elena no vería estrellas brillantes en su camino. Vería un único punto de luz increíblemente intenso y cegador, una especie de estrella artificial en el centro de su campo de visión, que emitiría una dosis de radiación letal. Ahora, miremos hacia atrás. La luz de nuestro Sol, de la Tierra y de todas las estrellas que la nave está dejando atrás, estaría sujeta a un desplazamiento al rojo igualmente extremo. La luz visible sería estirada y desplazada hacia el infrarrojo. La luz infrarroja se estiraría hacia las microondas, y las microondas se estirarían hacia las ondas de radio de baja frecuencia. Para el ojo humano, todos estos tipos de luz son invisibles. Por lo tanto, al mirar por la ventanilla trasera, Elena no vería el Sol disminuyendo en la distancia ni un campo de estrellas alejándose. Vería una oscuridad absoluta, un vacío negro y total, como si el universo detrás de ella hubiera sido completamente borrado. Pero la transformación visual no termina ahí. Otro efecto de la relatividad, conocido como aberración de la luz, alteraría la posición aparente de las estrellas en el cielo. A medida que la velocidad de la nave aumenta, la luz de las estrellas parecería desviarse y agruparse hacia el punto en la dirección del viaje. El resultado es que el campo de visión del viajero se reduciría drásticamente. El cielo estrellado, que desde la Tierra es una cúpula panorámica de 360 grados, se comprimiría en una pequeña ventana circular, un túnel de luz directamente enfrente de la nave. Combinando todos estos efectos, obtenemos la verdadera experiencia visual de un viaje relativista. No es un viaje a través de un majestuoso océano de estrellas, es un viaje a través de un túnel oscuro y estrecho. En el centro de este túnel, habría un punto de luz cegador que bombardearía la nave con una radiación mortal de rayos gamma. Y todo lo que rodea a este túnel sería una oscuridad impenetrable y absoluta. El universo, en lugar de abrirse, se cerraría sobre el viajero. La verdad prohibida es que los viajes espaciales de la ciencia ficción, con sus amplias vistas de nebulosas y galaxias pasando por la ventanilla, son una fantasía. La realidad sería una experiencia claustrofóbica, desorientadora y hostil. El peligro de la radiación no puede ser subestimado. No solo la luz de las estrellas lejanas se convertiría en rayos gamma. Incluso el débil resplandor del fondo cósmico de microondas, la radiación remanente del Big Bang que impregna todo el universo, se desplazaría hacia el azul hasta convertirse en un flujo de radiación de alta energía. Y peor aún, cada átomo de hidrógeno errante en el espacio interestelar, al ser golpeado por la nave a esa velocidad, se convertiría en una partícula de radiación cósmica de una energía increíble. La nave necesitaría un blindaje de un grosor y una masa inimaginables solo para proteger a la tripulación, lo que a su vez haría que la aceleración hasta esa velocidad fuera aún más difícil. Hemos visto cómo el tiempo del viajero se ralentiza hasta casi detenerse. Hemos visto cómo el espacio se contrae hasta casi desaparecer. Y ahora hemos visto cómo la percepción del universo se transforma en un túnel de oscuridad y radiación. Pero incluso si un viajero pudiera sobrevivir a esta experiencia sensorial y a este bombardeo de energía, el universo físico presenta un peligro aún más directo y violento,
un peligro que convierte cada grano de polvo en un arma de destrucción masiva. Hemos establecido que nuestro hipotético viajero a una velocidad cercana a la de la luz se encontraría en un universo sensorialmente irreconocible. Un cosmos comprimido en un túnel oscuro, bombardeado por un flujo de radiación letal. Pero supongamos por un momento que se pudiera diseñar un blindaje perfecto, un material o un campo de fuerza capaz de proteger a la tripulación de este torrente de rayos gamma. Aún así, la nave y sus ocupantes se enfrentarían a un peligro aún más directo, una amenaza no proveniente de las ondas, sino de las partículas. Un peligro derivado de la energía del movimiento, la energía cinética, que a velocidades relativistas transforma los objetos más insignificantes en armas de destrucción masiva. En la física que experimentamos en nuestro día a día, la energía cinética de un objeto es igual a la mitad de su masa multiplicada por su velocidad al cuadrado. Esta es la razón por la que un coche a alta velocidad tiene mucha más energía que uno a baja velocidad. Sin embargo, esta fórmula es solo una aproximación que funciona bien a las velocidades comparativamente lentas de nuestro mundo. A medida que un objeto se acerca a la velocidad de la luz, su energía cinética no solo aumenta debido a su velocidad, sino también, como vimos, debido al aumento de su masa relativista. La energía cinética crece de forma exponencial, tendiendo al infinito a medida que la velocidad se acerca al límite cósmico. Esto significa que un objeto a una velocidad cercana a la de la luz transporta una cantidad de energía casi inimaginable. Para comprender la escala de este peligro, realicemos otro experimento mental. Imaginemos nuestra nave espacial viajando al 99.999% de la velocidad de la luz. Ahora, imaginemos que en su camino se encuentra un solo grano de arena, con una masa de apenas 1 miligramo, flotando inmóvil en el espacio. Para la nave, ese grano de arena es un proyectil que se acerca a una velocidad relativista. Calculemos la energía del impacto. Debido a su velocidad extrema, la energía cinética de ese diminuto grano de arena de 1 miligramo sería de aproximadamente 90 terajulios. Esta es una cifra abstracta, así que pongámosla en perspectiva. La bomba atómica que fue detonada sobre Hiroshima en 1945 liberó una energía de aproximadamente 63 terajulios. Esto significa que el impacto de un solo grano de arena contra el casco de nuestra nave liberaría más energía que la bomba de Hiroshima. No sería un simple ping en el casco, sería una explosión cataclísmica. En el instante del impacto, el grano de arena y una porción del blindaje de la nave se vaporizarían, creando una bola de fuego de plasma a millones de grados que se expandiría, probablemente destruyendo la nave por completo. Un objeto que en la Tierra podrías quitarte del ojo con un dedo, en el espacio profundo se convierte en un arma capaz de aniquilar una ciudad. Alguien podría argumentar que el espacio es inmenso y está prácticamente vacío, por lo que la probabilidad de chocar con un grano de arena es muy baja. Esto es cierto, pero el espacio no está perfectamente vacío. El medio interestelar, el vacío entre las estrellas, contiene una fina distribución de gas y polvo. En promedio, hay alrededor de un átomo de hidrógeno por cada centímetro cúbico de espacio. Desde la perspectiva de la nave, que viaja a casi 300.000 kilómetros por segundo, esto no es un gas tenue. Es un viento de partículas que golpea el casco de frente a una velocidad relativista. Cada segundo, la nave estaría colisionando con miles de billones de átomos de hidrógeno. Individualmente, el impacto de un solo átomo de hidrógeno no es catastrófico, pero cada uno de estos impactos es una colisión de alta energía. Cada átomo de hidrógeno se convertiría en una partícula de radiación cósmica que golpearía el blindaje, generando una lluvia de partículas secundarias y más radiación, un fenómeno conocido como espalación. Con el tiempo, este flujo constante de impactos, esta lluvia cósmica, tendría el efecto de un chorro de arena de una potencia inimaginable, erosionando el casco de la nave átomo por átomo. Además, la energía liberada por esta colisión constante con el medio interestelar calentaría la parte delantera de la nave a temperaturas extremas. La verdad prohibida del viaje interestelar es, por tanto, que el universo mismo se convierte en un campo de minas. No hay un camino despejado. Cada partícula de polvo, cada micrometeorito, cada átomo de gas, se transforma en una bomba de energía cinética desde el punto de vista de la nave. La distinción entre materia y energía se vuelve borrosa y violenta.
El problema de la exploración interestelar no es solo una cuestión de propulsión, es fundamentalmente una cuestión de supervivencia en un entorno que se vuelve activamente hostil a la velocidad. Esto nos lleva al problema del blindaje. ¿Cómo podría una nave protegerse de tal amenaza? Un blindaje físico, una placa de metal o cerámica, tendría que tener un grosor y una masa colosales para tener alguna esperanza de resistir el impacto de un micrometeorito, por no hablar de un grano de arena. Pero añadir esa masa haría que la nave fuera aún más difícil de acelerar, requiriendo aún más energía y haciendo el problema aún más difícil, en un círculo vicioso. Se han propuesto ideas teóricas, como escudos de plasma o campos magnéticos para desviar partículas cargadas, o incluso un escudo de polvo barrido por láseres por delante de la nave. Pero estas soluciones requerirían cantidades de energía tan masivas como las necesarias para la propia propulsión, y siguen siendo conceptos de ciencia ficción. Hemos establecido que el viaje a velocidades cercanas a la de la luz te aísla del resto del universo en el tiempo. Transforma tu percepción del espacio en un túnel oscuro y letal, y convierte el propio vacío en un campo de batalla explosivo. Pero incluso si pudiéramos concebir una nave con una fuente de energía infinita y un blindaje perfecto, nos enfrentaríamos a otro problema, uno que a menudo se pasa por alto, un desafío tan grande como el de acelerar, el problema de cómo detenerse. Hemos imaginado una nave espacial teórica capaz de generar una energía casi ilimitada para acercarse a la velocidad de la luz. Hemos concebido un blindaje perfecto, capaz de proteger a la tripulación de la radiación letal y del constante bombardeo de partículas que convierten el espacio en un campo de minas. Pero un viaje no es solo una cuestión de energía y protección. Es, fundamentalmente, una cuestión de destino. Un viaje es inútil si no se tiene la capacidad de elegir a dónde se va, y de manera crucial, de detenerse una vez que se ha llegado. Y es aquí, en los problemas aparentemente mundanos de la navegación y el frenado, donde encontramos otra capa de dificultad casi insuperable en el viaje relativista. Primero, consideremos el problema de la navegación. ¿Cómo se dirige una nave que viaja a una velocidad tan extrema? En la Tierra, los pilotos y los marineros pueden usar puntos de referencia. En el espacio, los astronautas usan constelaciones, patrones de estrellas fijos que les permiten orientarse. Pero para nuestra viajera, Elena, como vimos, el cielo estrellado ha desaparecido. Su universo se ha comprimido en un pequeño túnel de luz cegadora al frente y una oscuridad total detrás. Las constelaciones son irreconocibles. La navegación visual es completamente imposible. Toda la navegación tendría que depender de sistemas inerciales internos, ordenadores que calculan la posición de la nave basándose únicamente en su aceleración inicial y en el tiempo transcurrido. Estos sistemas tendrían que ser de una precisión absolutamente perfecta. Un error de cálculo de una minúscula fracción de grado en el inicio del viaje, al cabo de años viajando a casi la velocidad de la luz, se traduciría en una desviación de miles de millones de kilómetros, haciendo que la nave pasara de largo su sistema estelar de destino sin siquiera verlo. Además, cualquier corrección de rumbo a mitad de camino sería una empresa monumental. Debido a la inmensa masa relativista y al momento de la nave, no se puede simplemente girar el volante. Una pequeña corrección de trayectoria requeriría una cantidad de energía y una fuerza lateral tan enormes que serían comparables a las de un motor principal y tendrían que planificarse con una anticipación de años. La nave no es un coche ágil, es un tren de carga de masa casi infinita en una vía casi inalterable. Pero el verdadero problema, el que la ciencia ficción a menudo ignora con una simple frase, es el de la desaceleración. Frenar no es simplemente apagar los motores. Las leyes de la física son simétricas. La desaceleración es simplemente una aceleración en la dirección opuesta. Esto significa que cada uno de los problemas que enfrentamos para alcanzar una velocidad cercana a la de la luz se aplica de forma idéntica, y en toda su magnitud, al proceso de frenado. Se necesita la misma cantidad de energía y, crucialmente, la misma cantidad de tiempo para detenerse que la que se necesitó para empezar a moverse. Recordemos el viaje de Elena a TRAPPIST-1 a 39 años luz de distancia. Para que el viaje fuera soportable, su nave aceleró a una constante de 1 g.
Para frenar y llegar a su destino con una velocidad relativa de cero, tendría que, en el punto medio exacto de su viaje, girar la nave 180 grados y encender su motor principal con exactamente la misma potencia, durante exactamente el mismo tiempo. Esto significa que si su viaje de ida dura 6 años desde su perspectiva, los primeros 3 años los pasaría acelerando y siendo aplastada contra su asiento, y los siguientes 3 años los pasaría dando la vuelta y desacelerando, siendo aplastada contra sus cinturones. No hay un período de velocidad de crucero, tranquila. Todo el viaje es una experiencia de aceleración constante. Esto nos lleva al problema más fundamental de los viajes espaciales, un principio conocido como la tiranía de la ecuación del cohete, formulada por el pionero Konstantin Tsiolkovsky. La ecuación demuestra que para aumentar la velocidad de un cohete se necesita combustible, pero ese combustible tiene masa, y esa masa también debe ser acelerada, lo que a su vez requiere más combustible. Y para frenar al final del viaje, no solo hay que acelerar la masa de la nave, sino también la masa de todo el combustible que se necesitará para frenar. Esto crea un problema de rendimiento exponencial. Para un viaje interestelar, la cantidad de combustible necesaria para acelerar y luego desacelerar la nave se vuelve tan astronómicamente grande que la mayor parte de la masa del cohete sería, con diferencia, el propio combustible. La verdad prohibida del frenado es que duplica, y con creces, la imposibilidad energética de la misión. Un simple viaje de ida para pasar de largo por una estrella es una cosa. Pero detenerse, entrar en órbita o aterrizar es un desafío de un orden de magnitud completamente diferente. Exige que la nave comience su viaje no solo con el combustible para llegar, sino también con el combustible para detenerse, lo que hace que el problema de la masa inicial sea exponencialmente peor. Esto ha llevado a los teóricos a imaginar soluciones alternativas, como los estatorreactores Busar, que recogerían el hidrógeno interestelar del camino para usarlo como combustible, o naves que serían desaceleradas por velas magnéticas o velas de luz empujadas por un láser desde el sistema solar de origen. Pero todas estas son, por ahora, tecnologías altamente especulativas con sus propios problemas insuperables. Por lo tanto, el acto de detenerse no es un epílogo del viaje, es la segunda mitad de la historia. Es un compromiso irreversible. Una vez que Elena ha acelerado durante 3 años, no hay vuelta atrás. No puede simplemente decidir no frenar. Está obligada a ejecutar la maniobra de frenado, o pasará zumbando junto a su destino a casi la velocidad de la luz, adentrándose para siempre en el vacío interestelar. La planificación de la parada debe comenzar antes incluso de que se haya alcanzado la mitad del camino. Es un ballet cósmico de una precisión y una demanda energética aterradoras. Hemos explorado las leyes que rigen el universo y los peligros físicos externos. Pero incluso si pudiéramos resolver los problemas de la energía, del blindaje y del frenado, queda una última pregunta. ¿Podría el componente más frágil de toda la misión, el cuerpo y la mente humana, soportar un viaje tan extremo? Hemos dedicado una gran parte de nuestro viaje a los desafíos externos, a las leyes de la física que se tuercen y a un universo que se vuelve activamente hostil. Hemos imaginado una nave con un motor casi mágico, un blindaje impenetrable y un sistema de navegación y frenado de una perfección absoluta. Pero incluso en una nave tan perfecta, existe un componente final cuya fragilidad podría hacer fracasar toda la empresa. Ese componente es el piloto, el viajero, el ser humano. La verdad prohibida que a menudo se ignora en nuestras fantasías de viajes estelares es que el cuerpo y la mente humanas son productos de un entorno muy específico, el planeta Tierra. Y al llevarlos al límite absoluto de la velocidad, podríamos descubrir que nuestras limitaciones biológicas y psicológicas son una barrera tan infranqueable como la propia velocidad de la luz. Primero, consideremos los desafíos fisiológicos. En nuestro viaje hipotético, hemos asumido una aceleración constante de un g, equivalente a la gravedad terrestre, para hacer el viaje más cómodo y para simular la gravedad a bordo. Si bien un g es la fuerza a la que nuestros cuerpos están perfectamente adaptados, no sabemos nada sobre los efectos de una aceleración constante y unidireccional durante años. En la Tierra, la gravedad siempre tira de nosotros hacia abajo, pero nos movemos, nos tumbamos, cambiamos de posición. En una nave en aceleración constante, el cuerpo estaría sometido a una presión incesante en una sola dirección durante años,
lo que podría generar un estrés desconocido en el sistema cardiovascular, los huesos y los órganos. Más allá de la aceleración, está el problema persistente de la radiación. Aunque hemos imaginado un blindaje perfecto contra los impactos y la radiación primaria, ninguna protección es total. Las partículas de alta energía que golpean el casco de la nave crean una lluvia de radiación secundaria en el interior. Durante un viaje que para el astronauta dura más de una década, la exposición acumulada a esta radiación de bajo nivel pero constante se convierte en una amenaza grave. El riesgo de desarrollar cáncer aumentaría dramáticamente, pero los efectos más insidiosos podrían ser neurológicos. Estudios han demostrado que la radiación cósmica puede dañar las células cerebrales, afectando la cognición, la memoria y la toma de decisiones. Un astronauta podría llegar a su destino después de años de viaje, solo para descubrir que su capacidad para operar sistemas complejos o para reaccionar ante una emergencia ha sido mermada. Además, está el desafío de la vida misma. Para una misión de más de una década, la nave debe ser un ecosistema cerrado perfecto, un arca de Noé en miniatura. Cada molécula de aire y cada gota de agua debe ser reciclada con una eficiencia del 100%. Cada gramo de residuo debe ser procesado y reutilizado. Los sistemas de soporte vital tendrían que funcionar sin un solo fallo durante todo el viaje. La historia de la exploración espacial, incluso en misiones mucho más cortas, está plagada de fallos en los sistemas de soporte vital. Un fallo en el sistema de reciclaje de agua o en los depuradores de dióxido de carbono a años luz de la Tierra no sería un incidente, sería una sentencia de muerte lenta e ineludible. Pero los desafíos fisiológicos, por grandes que sean, palidecen en comparación con la inmensa carga que un viaje así impondría a la psique humana. El primer y más obvio problema es el del aislamiento y el confinamiento extremos. Los seres humanos son criaturas sociales. Los estudios sobre astronautas en la Estación Espacial Internacional, tripulaciones de submarinos y científicos en bases antárticas que viven aislados durante meses, muestran consistentemente la aparición de ansiedad, depresión, irritabilidad y conflictos interpersonales. Ahora, imaginemos escalar esa experiencia a un nivel inimaginable. Un viaje de más de una década, confinado en un espacio no más grande que una casa pequeña, posiblemente con un equipo muy reducido o incluso en solitario. Y a diferencia de la Antártida o un submarino, no hay esperanza de un rescate. No hay forma de abortar la misión y volver a casa en caso de una emergencia psicológica. La sensación de estar atrapado, de que no hay absolutamente ninguna salida, podría ser aplastante. A esto se suma un fenómeno psicológico único del viaje espacial profundo, el efecto de la Tierra fuera de la vista. Los astronautas de las misiones Apolo describieron la profunda experiencia emocional de ver la Tierra reducirse a una pequeña y frágil canica azul. En un viaje interestelar, la Tierra se reduciría a un punto de luz indistinguible de cualquier otra estrella y luego, debido al desplazamiento al rojo, desaparecería por completo. La conexión visual con la totalidad de la especie humana se rompería. Esta desconexión total, la comprensión visceral de que estás completamente solo en un vacío infinito, podría desencadenar crisis existenciales profundas. Finalmente, está el factor de estrés psicológico más extraño y único del viaje relativista, la dilatación del tiempo. La astronauta Elena sabe que mientras para ella pasa un año, en la Tierra han pasado décadas. Recibiría mensajes de sus seres queridos, pero serían ecos de un pasado cada vez más lejano. Un mensaje de video de su hermano Miguel, de 30 años, podría ser seguido años más tarde por un mensaje de un Miguel de 80. Vería a toda su familia y amigos envejecer y morir en una especie de avance rápido fantasmal. ¿Cómo puede una mente humana procesar el duelo por un mundo que, para ella, todavía existe en un pasado reciente? Se convertiría en una anomalía temporal, una persona fuera de su tiempo, cuya única conexión con su especie es a través de mensajes de gente que ya ha muerto hace mucho. La verdad prohibida es que la exploración espacial no es solo un desafío para nuestras máquinas, es un desafío para nuestra propia definición de lo que significa ser humano. Nuestro software biológico y psicológico fue programado durante millones de años para la vida en un planeta, con un ciclo de día y noche, una gravedad constante y una conexión social con nuestra tribu.
Un viaje a una velocidad cercana a la de la luz nos arranca de todos y cada uno de esos anclajes. Incluso si pudiéramos construir la nave perfecta, queda la pregunta de si podemos construir al ser humano perfecto para pilotarla. Quizás el eslabón más débil de la cadena no sea la tecnología, sino la propia y frágil condición humana. Y si viajar a través del espacio de esta manera es tan fundamentalmente hostil para nuestras mentes y nuestros cuerpos, tal vez la única forma de alcanzar las estrellas no sea enfrentarse a estas barreras de frente, sino buscar una forma de evitarlas por completo. Hemos dedicado una gran parte de este documental a establecer las barreras. La barrera de la energía infinita, la barrera de la dilatación del tiempo, la barrera de la radiación letal, la barrera de los impactos catastróficos y la barrera de la propia fragilidad humana. Acelerar una nave con masa a través del espacio hasta la velocidad de la luz parece ser un callejón sin salida, un problema con tantos obstáculos fundamentales que parece insuperable. Si esta fuera la única forma de concebir un viaje interestelar, la humanidad estaría, con toda probabilidad, permanentemente anclada a su sistema solar. Pero, ¿y si el problema estuviera en el planteamiento? ¿Y si la solución no fuera viajar a través del espacio, sino hacer que el espacio viaje alrededor de nosotros? Esta es la puerta de entrada a la física teórica y a los conceptos que podrían, algún día, permitirnos romper la prisión de la luz. La teoría de la relatividad especial de Einstein, que prohíbe a la materia viajar a la velocidad de la luz, se aplica al movimiento dentro del tejido del espacio-tiempo. Pero la propia teoría de Einstein, en su forma más completa, la relatividad general, nos dice que el propio espacio-tiempo no es un escenario pasivo y rígido, es una entidad dinámica, flexible, que puede ser curvada, estirada y comprimida por la presencia de masa y energía. Esta es la base de nuestra comprensión de la gravedad. La relatividad general permite, al menos matemáticamente, la posibilidad de manipular el tejido del espacio-tiempo de formas muy exóticas. Y en el año 1994, un físico teórico mexicano llamado Miguel Alcubierre propuso una de las soluciones más elegantes y famosas a este problema. Su idea se conoce comúnmente como el motor de curvatura, o Warp Drive. El concepto del motor de Alcubierre es una forma ingeniosa de hacer trampa. La nave espacial en sí misma nunca viaja más rápido que la luz en su entorno local. De hecho, dentro de su burbuja de operación, la nave podría estar flotando en reposo. En lugar de propulsar la nave a través del espacio, el motor de Alcubierre propulsaría el propio espacio alrededor de la nave. El mecanismo funcionaría creando una onda en el tejido del espacio-tiempo. Detrás de la nave, el motor expandiría el espacio-tiempo de forma masiva, empujando el punto de partida hacia atrás a una velocidad efectiva muy alta. Simultáneamente, delante de la nave, el motor contraería el espacio-tiempo, acercando el destino. La nave estaría contenida en una burbuja de curvatura, una región de espacio-tiempo plano y sin perturbaciones, que sería empujada por esta onda. Imaginemos a un surfista en una ola. El surfista no se está moviendo a través del agua a la misma velocidad que la ola. Está siendo transportado por la ola. De manera similar, la nave de Alcubierre no se movería a través del espacio, sería transportada por una distorsión en el propio espacio. Dado que es el espacio-tiempo el que se mueve y no la nave, teóricamente no hay límite a la velocidad efectiva que se podría alcanzar. Podría ser 10, 100 o 1000 veces la velocidad de la luz. Y como la nave está en reposo dentro de su burbuja, la tripulación no experimentaría ninguna de las consecuencias que hemos descrito. No habría dilatación del tiempo en relación con su entorno inmediato. No habría fuerzas de aceleración aplastantes. Y no habría un aumento de la masa relativista. Sería un viaje casi instantáneo y perfectamente confortable. Esta idea es matemáticamente consistente con la relatividad general. Es una solución válida a las ecuaciones de Einstein. Sin embargo, y este es un sin embargo monumental, para que esta solución funcione, requiere ingredientes que, hasta donde sabemos, podrían no existir. Para curvar el espacio-tiempo de la manera requerida, específicamente para crear la expansión detrás de la nave, se necesitaría una forma de materia con propiedades gravitacionales repulsivas. Es decir, se necesitaría materia exótica, una sustancia con una densidad de energía negativa.
Toda la materia y energía que conocemos en el universo, desde las estrellas hasta nosotros mismos, tiene una densidad de energía positiva y, por lo tanto, una gravedad atractiva. La materia con densidad de energía negativa se comportaría de forma opuesta, creando una especie de antigravedad. Si bien ciertos efectos de la física cuántica, como el efecto Casimir, parecen permitir la existencia de regiones microscópicas con densidad de energía negativa durante tiempos muy cortos, no tenemos idea de si es posible crear o estabilizar esta sustancia en las cantidades masivas que se necesitarían. Las estimaciones iniciales de Alcubierre para una burbuja de curvatura pequeña requerían una cantidad de energía negativa equivalente a la masa de todo el universo observable. Cálculos posteriores han reducido esta cifra drásticamente, a la masa de un planeta grande como Júpiter, pero sigue siendo una cantidad de una sustancia hipotética que está más allá de cualquier cosa que podamos concebir. Además de la necesidad de materia exótica, el concepto presenta otros desafíos teóricos formidables. Por ejemplo, la parte delantera de la burbuja de curvatura crearía un horizonte de sucesos, similar al de un agujero negro, lo que haría imposible que la tripulación viera hacia dónde se dirige o enviara una señal para detener el motor. La nave viajaría a ciegas, incapaz de controlar su destino una vez iniciado el viaje. Otro problema es que la burbuja acumularía partículas del medio interestelar en su borde delantero. Al desactivar el motor en el destino, todas estas partículas se liberarían en un estallido de radiación de altísima energía, aniquilando probablemente cualquier cosa que se encontrara enfrente. Por lo tanto, el motor de curvatura sigue siendo, por ahora, un concepto puramente teórico. Es un atisbo fascinante de cómo las leyes de la física podrían permitir el viaje más rápido que la luz, no violando la relatividad especial, sino explotando las lagunas de la relatividad general. Nos muestra que el camino a las estrellas podría no requerir motores de fuerza bruta que nos empujen a través del espacio, sino un dominio de la propia geometría del cosmos. Pero, ¿es la única forma de hacer trampa? Quizás la solución no sea mover el espacio alrededor de nosotros, sino encontrar un atajo a través de él. El motor de curvatura de Alcubierre nos presenta una solución fascinante al problema del viaje interestelar, una forma de eludir el límite de la velocidad de la luz moviendo el propio tejido del espacio-tiempo. Pero depende de nuestra capacidad para manipular la geometría del universo y de la existencia de una hipotética materia exótica. Sin embargo, la relatividad general de Einstein, en su asombrosa complejidad, permite otra posibilidad teórica, una solución quizás aún más radical y elegante. ¿Y si, en lugar de comprimir el espacio que tenemos por delante, pudiéramos simplemente saltarnos por completo la distancia, creando un túnel, un atajo a través del cosmos? Este concepto es conocido en la ciencia ficción como un agujero de gusano y en la física como un puente de Einstein-Rosen. La idea de un agujero de gusano se puede entender con una simple analogía. Imaginemos que el espacio-tiempo es una hoja de papel. Para viajar desde un punto A hasta un punto B en esa hoja, la ruta obvia es una línea recta a través de la superficie del papel. Si los puntos están muy separados, el viaje, incluso a la velocidad de la luz, podría llevar miles de años. Pero, ¿y si pudiéramos doblar la hoja de papel, el espacio-tiempo, de tal manera que el punto A y el punto B queden uno justo encima del otro? Entonces, podríamos perforar un agujero a través del papel, creando un túnel tridimensional que conecte los dos puntos directamente. La distancia a través de este túnel podría ser de solo unos pocos metros, mientras que la distancia a través de la superficie original sigue siendo de años luz. Este túnel es un agujero de gusano. Matemáticamente, esta es una solución válida a las ecuaciones de campo de Einstein. La misma teoría que describe la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo también permite la existencia de estas topologías exóticas, estas manijas o túneles que podrían conectar regiones inmensamente distantes del universo. El concepto original de un puente de Einstein-Rosen surgió del estudio de la geometría de los agujeros negros más simples. En teoría, un agujero negro, que es una entrada de la que nada puede escapar, podría estar conectado a un agujero blanco, un objeto teórico que sería una salida de la que la materia solo puede ser expulsada. Esta conexión formaría un agujero de gusano. Sin embargo, los cálculos demostraron rápidamente que este tipo de agujero de gusano primordial sería completamente inútil para viajar. Sería no transitable. La garganta del túnel,
el punto más estrecho que conecta las dos bocas se colapsaría sobre sí misma a una velocidad tan increíblemente rápida que ni siquiera un rayo de luz tendría tiempo de cruzar de un lado a otro. Cualquier objeto o persona que entrara en el agujero negro sería aplastado en la singularidad antes de poder llegar al otro extremo. El puente existiría matemáticamente, pero sería físicamente intransitable. Y es aquí donde la historia de los agujeros de gusano se cruza con la historia del motor de curvatura. Para que un agujero de gusano sea transitable, para que una nave espacial o una persona pueda viajar a través de él, la garganta tendría que mantenerse abierta, necesitaría ser apuntalada contra la fuerza aplastante de la gravedad. Y el único ingrediente teórico que podría lograr esto es, una vez más, la materia exótica. Se necesitaría una enorme cantidad de materia con una densidad de energía negativa para revestir las paredes internas del agujero de gusano. La antigravedad generada por esta materia exótica ejercería una presión hacia afuera, estabilizando el túnel e impidiendo su colapso. Por lo tanto, parece que las dos soluciones más prometedoras para el viaje más rápido que la luz dependen de la misma pieza de física desconocida, la existencia y la capacidad de manipular la materia exótica. Incluso si asumiéramos que podemos crear o encontrar esta sustancia, los desafíos de utilizar un agujero de gusano seguirían siendo formidables. Primero, ¿cómo se crea o se encuentra un agujero de gusano? Algunas teorías de la física cuántica sugieren que el espacio-tiempo, a escalas increíblemente pequeñas, en la llamada espuma cuántica, está lleno de diminutos agujeros de gusano que aparecen y desaparecen de la existencia en fracciones de segundo. Una civilización superavanzada podría, teóricamente, capturar uno de estos agujeros de gusano microscópicos y expandirlo a un tamaño macroscópico utilizando energía, pero la tecnología para hacerlo está más allá de cualquier cosa que podamos concebir. Segundo, la estabilidad y la seguridad del viaje serían una preocupación inmensa. El interior de un agujero de gusano podría ser una región de fuerzas de marea extremas y de radiación intensa que podrían destruir cualquier nave que intentara cruzarlo. Y finalmente, los agujeros de gusano introducen la posibilidad de una de las paradojas más complejas de la física, el viaje en el tiempo. La teoría de la relatividad nos dice que si tomáramos una de las bocas de un agujero de gusano y la lleváramos a un viaje a una velocidad cercana a la de la luz, la dilatación del tiempo afectaría a esa boca. Al traerla de vuelta, la boca viajera estaría en el pasado en relación con la boca estacionaria. Esto significa que cruzar el agujero de gusano en una dirección te llevaría a otra galaxia en el mismo momento, pero cruzarlo en la dirección opuesta te llevaría a la misma galaxia, pero en el pasado. La existencia de agujeros de gusano transitables implica, casi inevitablemente, la existencia de máquinas del tiempo, con todas las paradojas de causalidad que esto conlleva, como la famosa paradoja del abuelo. Por lo tanto, el agujero de gusano representa la máxima recompensa y el máximo riesgo. Es la promesa de un transporte instantáneo a cualquier punto del espacio y potencialmente del tiempo. Pero es una promesa que depende de nuestra capacidad para dominar la física exótica, para manipular la topología del espacio-tiempo a voluntad y para manejar las desconcertantes paradojas temporales que podrían surgir. Hemos explorado la prisión de la velocidad de la luz y las dos grandes llaves teóricas que podrían abrir la puerta, el motor de curvatura y el agujero de gusano. Con estas ideas en mente, estamos listos para concluir nuestro viaje y reflexionar sobre lo que la barrera de la luz realmente significa para el futuro de la humanidad. Nuestro viaje a través de la física y la imaginación nos ha llevado hasta los límites mismos de la realidad conocida. Partimos con una pregunta simple: ¿qué pasaría si viajáramos a la velocidad de la luz? Y a lo largo de este documental, hemos descubierto que la respuesta es una cascada de consecuencias cada vez más extrañas, peligrosas y profundas. Hemos desglosado la barrera de la luz, no como un único muro, sino como una serie de defensas casi impenetrables que el universo ha erigido para proteger sus leyes fundamentales. Es el momento de recapitular lo que hemos aprendido y reflexionar sobre lo que significa para el futuro de la humanidad en el cosmos. Primero, establecimos la prohibición fundamental. La teoría de la relatividad especial de Einstein nos demostró que la velocidad de la luz es una constante universal, y para preservar esa constancia, el universo exige un precio.
A medida que un objeto con masa se acelera, su energía cinética se convierte cada vez más en masa, no en velocidad. Esta masa relativista tiende al infinito al acercarse a la velocidad de la luz, requiriendo una cantidad infinita de energía para dar el empujón final. Esta no es una limitación tecnológica, es una ley física. La barrera de la luz es, en su nivel más básico, una barrera de energía infinita. Luego, exploramos las extrañas consecuencias de tan solo acercarnos a esa barrera. Descubrimos que el tiempo, esa constante en nuestras vidas, se vuelve maleable. Para el viajero relativista, el tiempo se ralentiza hasta casi detenerse, convirtiendo un viaje de décadas o siglos para el universo exterior en un viaje de solo unos pocos años. Pero este regalo del tiempo es una trampa, un exilio permanente del propio presente, un viaje de ida sin regreso a todo lo que uno ha conocido. Descubrimos que el espacio también es relativo, contrayéndose en la dirección del viaje hasta que las distancias de años luz se encogen a una fracción, haciendo posible el viaje en un tiempo humano. Pero esta deformación de la realidad tiene un coste perceptual. El universo visible se transforma en un túnel oscuro y claustrofóbico, con una fuente de radiación gamma letal al frente y una oscuridad absoluta detrás. Y más allá de la percepción, el universo físico se vuelve activamente hostil. Cada grano de polvo se convierte en una bomba, cada átomo de hidrógeno en un proyectil de alta energía. Hemos visto que los desafíos de la navegación, la dirección y sobre todo la desaceleración son tan monumentales como los de la aceleración inicial. Y finalmente hemos contemplado la inmensa fragilidad del componente humano, el cuerpo y la mente, enfrentados a un aislamiento, una radiación y una dislocación temporal que podrían ser, en sí mismos, la barrera final. El viaje a través del espacio a una velocidad cercana a la de la luz, por lo tanto, parece ser una empresa abocada al fracaso, protegida por capas y capas de imposibilidad física, de ingeniería y biológica. Pero es en la naturaleza humana el buscar soluciones alternativas, el pensar en cómo hacer trampa. Y así, nos adentramos en el reino de la física teórica. Exploramos el motor de curvatura de Alcubierre, una elegante solución que propone mover el propio espacio-tiempo alrededor de la nave, permitiendo un viaje efectivo más rápido que la luz sin violar localmente las leyes de la relatividad. Y exploramos los agujeros de gusano, los puentes de Einstein-Rosen, que ofrecen la promesa de atajos instantáneos a través del tejido del universo. Sin embargo, descubrimos que ambas soluciones, aunque matemáticamente posibles, dependen de la misma pieza de física desconocida, la existencia y manipulación de la materia exótica con densidad de energía negativa. Parecen indicarnos que el siguiente gran salto en la exploración no vendrá de la ingeniería, sino de una revolución en nuestra comprensión fundamental de la física, quizás una teoría cuántica de la gravedad. Así que, ¿cuál es la conclusión final de nuestro viaje? La barrera de la luz es real. Es la ley que estructura nuestro universo, la que mantiene el orden de la causalidad, asegurando que las causas siempre precedan a sus efectos. Las dificultades y paradojas que surgen al intentar superarla, como el viaje en el tiempo, sugieren que esta barrera podría ser una característica esencial para un universo lógicamente coherente. Pero esta barrera no debe ser vista como el final de nuestros sueños de alcanzar las estrellas. Debería ser vista como un desafío y una guía. Nos enseña que el camino hacia el cosmos probablemente no será a través de la fuerza bruta, de motores cada vez más potentes que nos empujen a través del espacio. El camino probablemente requerirá una comprensión mucho más profunda y sutil de la naturaleza del espacio-tiempo. Nos obliga a pasar de ser exploradores que viajan a través de un escenario, a convertirnos en una especie que podría aprender a reescribir las reglas del propio escenario. La barrastronomía, sino también en los reinos más extraños de la física teórica y la cosmología. La barrera de la luz no es un muro, es una invitación a pensar de forma diferente. Y en la búsqueda de las llaves para abrir esa puerta, en la investigación de la energía oscura, la materia exótica y la gravedad cuántica, es donde se encuentra el verdadero futuro de la exploración interestelar. El sueño de viajar a las estrellas sigue vivo, no a pesar de la barrera de la luz, sino gracias a ella.